Y seguimos con la fábula de Polifemo y Galatea. Esto es una auténtica pasada. El número 3, que sería la última estancia de la introducción y dedicatoria a lo que es el poema en sí. Y se está poniendo realmente interesante. Quizás sea un vídeo un poco largo, pero es súper bonito, súper interesante. Y vamos a verlo. Voy a leerlo primero. Treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, en cuanto debajo escuchas de dosel augusto del músico Jayán el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto, que si la mía puede ofrecer tanto clarín y de la fama no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos primero siempre a eso. Que haya una tregua y ocio atento y silencio dulce a la caza. Tiene que haber una tregua a la caza, ¿para qué? Para que escuches el canto del fiero Jayán Polifemo. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la tercera, la sonoridad es totalmente diferente, estamos hablando de Polifemo y vamos a ver cómo se combinan las tres que hemos visto hasta ahora para hacer una introducción a lo que va a ocurrir después de los grandes hallazgos poéticos de Góngora con este poema. El poema pide atención y silencio, que se escuchen los pormenores de un relato protagonizado por un cíclope que entona una canción temible. Por cierto, esta es la edición, la edición que supongo que conocerá todo el mundo que se ha interesado en este poema, de Jesús Ponce Cárdenas, que realmente es un comentarista bastante sofisticado y detallado. Tenemos aquí los poemas en este formato, ¿vale? Veis el tamaño de la letra y luego tienes 200 páginas de letra pequeñita explicándote cada verso, ¿vale? Lo cual es fantástico. He comprado otras obras que hablan, por ejemplo, de José María Micó, que tiene un libro sobre esto que supongo que será algo más sencillo, lo cual también es bueno, porque a veces nos quedamos en los detalles y es bueno llegar a una significancia general de qué es lo que estamos hablando para después leer el poema y disfrutarlo, que es de lo que se trata. Entonces, treguas al ejercicio sean robusto. Ocio atento. Vale, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ocio atento, silencio dulce, en cuanto, que es el verso número 18 que tenemos aquí. ¿Esto qué es? Es una hipálaje, una mutación de epíteto. Es decir, que sin hipálaje sería ocio dulce, que sería el epíteto que le correspondería al ocio, y el silencio atento, que sería un epíteto que le correspondería al silencio. Pero lo que Góngora hace es cambiar, hace un trueque, ¿verdad?, de los epítetos, y al ocio lo llama atento y al silencio lo llama dulce. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué significancia tiene? Pues que el ocio tiene que ser atento, es un ocio atento, vamos a leer un poema, por lo tanto es ocioso, no es como en la caza, pero al mismo tiempo requiere una atención. Y el silencio dulce porque estamos hablando de arte. ¿De acuerdo? Entonces es un silencio dulce, un silencio donde nos vamos a deleitar con la estética de este poema. Muy bien, ¿y qué más? Pues luego debajo escuchas de dosel Augusto, del dosel Augusto, Augusto referencia al conde, que se le consideraría, y el dosel es esta cubierta que tenemos en los tronos, ¿verdad? Y también en las camas, ¿verdad? Pero en el caso del conde sería el dosel Augusto, sería un trono que tiene un dosel, que es como una pequeña cubierta que bien puede ser o bien de tela o puede estar ya labrada en piedra o madera o lo que sea. Del músico Jayán el fiero canto. Y esto es muy bonito, muy interesante. Del músico Jayán el fiero canto. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Polifemo. Músico, aquí no es el músico, sino que músico aquí es un epíteto. De nuevo, una hipálaje, que sin ella sería músico canto, o sea, un canto musical, diríamos hoy, músico canto del fiero Jayán, que se estaría refiriendo a Polifemo, pero lo que hace es, de nuevo, un hipálaje, que sería
del músico Hayán y el fiero canto. Es también una perífrasis proemial de la que teorizaba Horacio, diciendo que nombrar al protagonista era inefectivo y que estas perífrasis eran necesarias para que de la niebla, desde la niebla, es decir, de la ambigüedad de quién estamos hablando, luego mostrar la luz de la especificidad del personaje del que hablaremos. Es decir, sería absurdo mencionar a Polifemo ya porque le queremos dar un poco de misterio, ¿no? No queremos, lo designamos por sus atributos y no por su nombre. Muy bien, Hayán viene, la etimología es la etimología desde el francés, viene desde el francés, que sería Jean, y que sería gigante, ¿vale? Porque Hayán también podría tener el significado de alguien que es muy barbucón, que es muy rudo. Muy bien. Luego, ¿qué más? Tenemos en el verso número 20, a ver, el número alterna con las musas oye el gusto. Es decir, alterna la caza con el gusto de las musas. Esto no tiene ningún problema. Que si la mía puede ofrecer tanto clarín y de la fama no segundo, y ahora es donde viene la parte interesante, que esto lo que quiere decir es si mi musa puede ofrecerte tan gran clarín que sea el primero de la fama. ¿De acuerdo? O sea, lo que está haciendo aquí Góngora es hacer a este conde realmente famoso. Si Góngora no hubiese escrito estas estancias, este conde, yo por lo menos, no lo habría conocido. ¿Vale? Desde el punto de vista de la literatura, que es tan importante, siendo Góngora uno de los escritores más importantes de nuestra literatura, ha hecho a este conde mucho más conocido de lo que hubiese sido si hubiese sido simplemente por por ser el cazador del rey o por cualquier otra hazaña que se le atribuyera. Entonces, aquí tanto es un latinismo semántico, ¿vale? Que quiere decir tan grande, tan potente, ¿vale? Que si la mía puede ofrecer tanto clarín y de la fama no segundo. Tanto clarín es interesante porque rompe el verso, se trata de un encabalgamiento abrupto, ¿vale? Y la razón por la que se produce este encabalgamiento abrupto es porque estamos hablando de Polifemo. Muy bien, lo mismo, seguimos hablando de este verso número 22 y 23, la procedencia es de Virgilio. La fuente de donde sale este tipo de expresión viene de Virgilio. Dos opciones. Uno sería la bucólica, el número séptima, el verso 7-8, en el que dice Virgilio, ¿llegará alguna vez el día en que me sea lícito cantar tus gestas? O bien, cree Jesús Ponce Cárdenas, que sería mucho más acertado ligarlo al canto noveno de la Eneida, en sus versos 446-447, donde dice, afortunados ambos, hablando de otros dos personajes, si algo pueden mis versos, ningún día borrara vuestros nombres el recuerdo del tiempo. Yo creo que sí, porque aquí lo que está sugiriendo Góngora es que tu nombre oirán los términos del mundo, que el conde va a ser famoso en todos los confines del mundo por este poema. Fama es una deidad alegórica antigua y el instrumento en realidad era la tromba. Hay tratados donde se especifica todos los personajes mitológicos qué atributos deben llevar, ¿verdad? Hay tratados en el Renacimiento teóricos sobre esto. Y en los que existen que hablan sobre la fama siempre hablan de la trompa, pero en España al final del siglo XVI se empezó a hablar más del clarín como un atributo de la fama, ¿vale? Y aquí no segundo es un lítote, que quiere decir básicamente afirmar negando, como cuando decimos no era poco lo que pedía, ¿vale? En el sentido de que no inferior, es decir, igual o superior al de la fama, ¿vale? Entonces le está dando una fama superior a la fama misma con este poema. Entonces, ¿qué es interesante? Vamos a leerlo otra vez, habiendo hablado de todo esto, porque esto puede ser un poco confuso, ¿de acuerdo? Pero aquí el punto es, acordaros lo que dije en el primer vídeo sobre lo que decía Lorca sobre Góngora, que a Góngora no hay que leerlo, sino que hay que estudiarlo. Y esto es clarísimo, porque si tú lees a Góngora así a pelo, por decir así, no te enteras de nada, por lo menos yo. Y una vez que lo estudias, vas viendo que realmente tiene mucho más sentido del que parecía al principio. O sea, se hace mucho más fácil de lo que era. Y entonces ya lo puedes leer. Una vez que ya lo has estudiado, lo puedes leer y disfrutar de la lectura.
pero no vas a disfrutar de una lectura así a primera vista como podrías disfrutar muchos otros libros que no necesitan un estudio preliminar, pero esto sí lo necesita. Y además se va haciendo muy interesante, ¿vale? La riqueza que existe, está condensadísima toda la información que hay en estos poemas y las conexiones culturales, mitológicas, referencias del clasicismo, los hallazgos gongorinos de todas las figuras retóricas que él utiliza y también la belleza pura del poema, y lo que me gustaría ver es si tiene alguna significación profunda en la que se pueda uno profundizar, porque siempre se le da el valor estético que tiene, ¿no? Del culteranismo, de la estética por la estética, la poesía por la poesía, pero no sé, yo veo algo más en esto, estoy viendo por lo menos con lo poquísimo que lo he leído, que se podría entrar más allá en los significados, porque siempre no nos olvidemos de que cuando hay un simbolismo adyacente a las cosas, el significado puede estar realmente escondido ahí, y por lo que voy a hablar después vais a ver también que Góngora claramente se vale, uno de los elementos más poderosos, de los artificios más poderosos que utiliza Góngora es la alusión. Entonces podemos explorar a qué está aludiendo realmente este poema y también las soledades después. Muy bien, entonces leemos el tercero de nuevo, que sería: treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, en cuanto debajo escuchas de dosel augusto, del músico Jayán el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto, que si la mía puede ofrecer tanto clarín, y de la fama no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. Muy bien, ahora algo muy interesante de lo que quiero hablar es de este hispanista italiano, Ermanno Caldera, que dice que las tres primeras estancias de las que hemos hecho este estudio aluden cada una a un instrumento. En la primera se menciona la zampoña, la segunda la cítara y en la tercera el clarín, y vendría a sugerir una superación de la separación de géneros literarios clásicos en modelos diferenciados de corte humilde, es decir, en el clasicismo se dividía bien los modelos literarios de corte humilde, ¿vale?, al que representaría la zampoña, luego sería de un nivel medio, que representaría la cítara, y un nivel sublime, que lo representaría el clarín, ¿vale? Entonces los géneros en el clasicismo estaban bien delimitados. De hecho, hay autores que tenían 3 obras para cada uno de esos géneros. Estamos hablando de Horacio, Virgilio, Ovidio, por supuesto, etc. Entonces, ¿dónde estaba yo? Con humilde. Entonces, esto, por cierto, dice José María Micó, perdón, esto lo he escrito mal, lo tengo que corregir, es Micó, no Picó. José María Micó dice que esto se le criticó a Góngora, ¿no? Esta forma de mezclar el estilo culto con el lenguaje llano, ¿vale? Y lo que Ermanno Caldera argumenta aquí, que lo vamos a ver, lo voy directamente a leer, he hecho un subrayado y lo voy a leer cuando encuentre aquí. Bien, aquí está el cambio y aquí está el documento que leeré. Y es un ensayo corto que se titula En torno a las 3 primeras estrofas del Polifemo de Góngora, ¿vale?, que viene totalmente al caso porque es lo que hemos justamente estudiado en estos 3 primeros vídeos. Entonces él dice que analizando estas primeras estrofas del Polifemo, considerándolas por sí mismas, aunque sin olvidar el conjunto del poema, tal vez se nos ofrezca la oportunidad de ponernos en un punto de vista ligeramente diverso al de otros intérpretes. Dámaso Alonso definió acertadamente estas 3 primeras estancias, las definió como poemita, pero con todo eso sería ilegítimo considerarla totalmente aislada del poema al que introduce. Entonces, este autor va incluso más allá. En efecto, lo que notamos en primer lugar es que estas octavas, las octavas reales, las estancias, las 3 estancias, se sitúan claramente en la atmósfera de la fábula. Las mismas tonalidades, los mismos claroscuros, las rarefacciones intelectualísticas, los tropos, etc. Pero Góngora quiere algo más,
quiere atribuirles un sentido más vivo y punzante. Una dedicatoria es también una introducción. Las 3 estrofas se transforman en verdadera propedéutica, casi en una clave para la comprensión y explicación de la obra sucesiva. Es preciso poner enseguida al lector al tanto de las conquistas definitivamente logradas en esta introducción y chocarle casi allí en la misma introducción con ese estilo, si no totalmente nuevo, seguramente asombroso, que se desplegará a lo largo del poema. Síntesis, pues, y muestrario, por decirlo así, de lo más selecto y rebuscado del estilo y del lenguaje gongorino, estas estrofas acogen en sí los recursos estilísticos más llamativos y las habilidades más innovadoras empleadas por el poema. Es decir, Góngora escribió el poema y luego él sabía que tenía que escribir una introducción. Estos autores siempre escribían esa introducción después. Él argumenta, Armando Caldera argumenta que esto es lo que ocurre con Góngora, que Góngora no es una excepción en ese sentido y que va incluso más allá, que estas 3 estancias condensan todo lo que Góngora va a hacer posteriormente en el poema mismo y lo hace como sería como hacer ¿cómo se diría? Me sale en inglés statement, ¿vale? Entonces, imprime en cada estrofa el sello de un tono particular suyo, distinto a pesar de las afinidades lógicas, ofreciendo un paradigma de 3 matices fundamentales de su poética. Es decir, cada estrofa que hemos leído, la 1, la 2 y la 3, tendría un matiz diferente fundamental que vendría simbolizado por los instrumentos que menciona, que no pueden ser casualidad que los haya mencionado así por así. Tiene un significado en Góngora, todo está bien dispuesto y bien pensado en todos los sentidos, proporcionándole la clave en los 3 nombres que se dice, bueno, de los instrumentos, como he dicho. No puede atribuirse al estímulo ocasional que Góngora menciona en la primera estrofa la zampoña, en la segunda la cítara, en la tercera el clarín. En una poética donde todo aparece atentamente calculado y racionalizado, donde los valores fónicos y semánticos y donde la alusión, que decía, ocupa un lugar de máximo relieve, ¿no? Esto de la alusión lo ha hablado Dámaso Alonso, que es uno de los autores fundamentales sobre esta obra, aparte de ser un gran poeta, él mismo. La zampoña alude al aspecto más propiamente artificioso e idílico, también por lo que se refiere al contenido de esta poesía. La cítara parece subrayar el tono apolíneo, elegante, de musicalidad rebuscada y sutil. El clarín, por último, cuyo bélico estruendo solía acompañar ejércitos y batallas, evoca inmediatamente sonoridades sombrías y al mismo tiempo rotundas y triunfales. En una lectura analítica no hace sino confirmar la validez de semejante impresión. El hipérbaton del primer verso, y vamos a ello, ¿vale? Déjame que busque aquí, que encuentres el hipérbaton del primer verso, es decir, estas que me dictó rimas sonoras, donde hemos cambiado el orden de las palabras completamente, ¿vale? Porque estamos estas rimas que me dictó, ¿vale? Estas rimas que me dictó Thalía, sería la forma prosaica de decirlo, pero Góngora empieza con el hipérbaton de estas que me dictó rimas sonoras, que no es nada, como dice aquí, con el hipérbaton que se produce durante toda la octava real, donde, como hablamos en el primer vídeo, el verbo aparece en el sexto endecasílabo, que es escucha, ¿vale? Y el sujeto aparece cuando habla del conde, que es el sujeto, es el conde, ¿de acuerdo? Entonces se ve que ya está empezando él a hacer ciertas cosas que causarían extrañeza en principio, porque está mezclando lo culto con lo bucólico, ¿de acuerdo? Este es el primer, digamos, el primer cambio que Góngora subraya en cuanto a que esta poesía está siendo rompedora, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay más. El verso siguiente, culta sí aunque bucólica Thalía, Góngora pretende formular en él el programa de su poética. Y este intento se hace más claro con la contraposición entre culta y bucólica, por cuyo medio, es decir, no estaría solo hablando de Thalía, sino que estaría hablando de la poesía que él mismo está haciendo, ¿vale? Culta sí, aunque bucólica también. Alude orgullosamente a la cultura y erudición poética, con que ha elaborado un tema bucólico o pastoril considerado por los preceptistas del Renacimiento
poco apto para el ornato y erudición de un poema culto. Es decir, esto, por ejemplo, en Garcilaso no lo vemos. Afirmaciones, pues, de un estilo conscientemente innovador, declaración programática. Es una declaración programática. ¿De acuerdo? Estos tres primeros, este poemita de 3 estrofas de 3 octavas reales. Entonces, baste aludir a la presencia de cultismos verbales, es decir, dictó, bucólica, excelso, purpúreas, metáforas, purpúreas horas, es rosas la alba y rosicler el día, peinar el viento, fatigar la selva, refiriéndose a la caza, simetrías bimembres en los versos 4 y octavos, según un esquema típico, o sea, el 4 sería que es rosas la alba y rosicler el día, peinar el viento, fatigar la selva, ¿de acuerdo? Y un clímax como el que alcanza en los versos 4 y 5, que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de luz tu niebla adoras, a lo largo de palabras tan vivas y llenas de color como rosas, rosicler, luz, doras, valor anfibológico de esta última palabra en el doble sentido de iluminar e ilustrar. Muy bien. Agudeza en el verso quinto, subrayada por la contraposición de acentos entre luz de la sexta sílaba y niebla de la octava. Es decir, tendríamos estamos aquí en el 5, ¿vale? Ahora que de luz, sexto, tu niebla, octavo, doras. Muy bien, luego estos endecasílabos se suelen decir que si son heroicos o son sáficos, ¿vale? Dependiendo un poco de la correlación que exista entre ellos con estándares de la poesía griega, que por cierto no se puede equiparar con la española porque es un sistema completamente diferente. Pero bueno, por supuesto la influencia tiene que estar ahí. La parte propiamente dedicatoria y cortesana es muy poco importante con respecto al elemento descriptivo que en realidad domina en la octava entera. Es decir, lo que está haciendo Góngora es hablar de su poesía, no está hablando del conde. Le da un poco igual el conde. De hecho, la arrogancia del final es donde le dice tú vas a ser famoso porque yo he escrito esto. Y esa descripción repite motivos y matices hasta imágenes que volveremos a leer en el poema. Los versos 3 y 4 con los muy conocidos de la estrofa 14. ¿Vale? De la estrofa 14 que diría purpúreas rosas sobre Galatea, la alba entre lirios cándidos de soja. Bueno, purpúreas en en la estrofa 14 y purpúreas en el verso 3. Bueno, no sé. En la palabra cielos abiertos e intensamente colorados, luz viva y triunfadora, montes y selvas. Si añadimos el recuerdo de la zampoña, tomando esta vez la palabra en el sentido más inmediato del instrumento pastoril, podemos concluir que el ambiente idílico del Polifemo ya está en gran parte esbozado ante nuestros ojos. Clarísimamente, estas que me dictó rimas sonoras Thalía, o sea, Thalía ya pone a la musa en el centro del origen del proyecto, que es culta, pero también bucólica, las purpúreas olas, está clarísimo, incluso cuando habla de la niebla, que se refiere ya al conde, estamos en un entorno natural, un entorno muy evocativo de lo que va a ser después todo el entorno pastoril que nos vamos a encontrar en el poema. Faltan ahora los personajes, anunciarlos ya es tarea de las estrofas siguientes. Por lo que se refiere a la segunda, su fluidez, su elegancia encantadora, lo hábilmente pausado que esa cincelada descripción de un ambiente venatorio en la calma suspensión que se requiere para que se difunda la música de los versos, todo esto se encuentra en las anotaciones de Alonso Vilanova y otros. Tan solo hay que llamar la atención sobre la palabra templado, que, puesta de manera tan sugerente al comienzo del primer verso, de la segunda estrofa, que puesta de manera tan mientras realiza una fuerte contraposición con el final de la primera estrofa. Parece indicar el tono general que dominará en la segunda. Hay más, un juego sutil, un melódico seguirse de aliteraciones y acentos sabiamente colocados, alcanza desde los primeros versos un efecto musical de excepción, a través de lo que es más apolíneo, que es lo que hemos dicho antes, y que conectaría más con Galatea, a través de esas sílabas de templado, pula, pluma,
en que bilabial y líquida continuamente se componen y funden, y además a través de la otra literación de M, maestra, mano, se desliza lentamente una línea de calma y blanda melodía. Es decir, si la leemos, templando pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcántara, el alcándara que en vano aun desmentir al cascabel presuma, tascando haga el freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gime el lebrel en el cordón de seda, y al cuerno al fin la cítara suceda. No es más que uno de los efectos sugestivos que Góndola saca de la calculada aliteración de sonidos, aún sin detenernos en la eficacia dureza de las consonantes en el celebérrimo verso quinto, tascando haga el freno de oro cano. Tascando aquí es cuando el caballo muerde el freno y sale la espuma, y es cano, que alude a la espuma del mar. Baste el aludir de la frecuencia y relieve de vocales claras, ¿vale? Muchas vocales claras en este poema, en contraste con el tercero, que vamos a ver que tiene muchas u's. Se deba casi exclusivamente a las 4 A, ¿vale? Pues todo A y todo es, ¿vale? Esto lo confirma por el contraste evidente la estrofa final, que parece anunciar el tema de Polifemo. Vamos a leerla. Treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, y en cuanto debajo escuchas de dosel augusto, del músico Jayán el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto, que si la mía puede ofrecer tanto clarín, y de la fama no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. Hay como una marcada escansión de los pies, mientras que el ritmo procede recargado y solemne, continuamente retardado por una larga serie que ya no se podría considerar fortuita, de grupos fónicos complejos. Ahora, en efecto, lo que prevalece son los diptongos, treguas, ejercicio, ocio, silencio, y las sílabas cerradas, ejercicio, robusto, atento, silencio. Antes de estas, el poeta se sirve para lograr efectos peculiares, ya con asonancias y en el interior del verso. Atento, silencio, ya haciendo alarde de una técnica muy refinada que le proporciona una serie de rimas en las cuales la vocal tónica siempre es seguida por dos consonantes, usto, anto, undo. ¿Vale? Leamos otra vez. Treguas al ejercicio sean robusto, ocio atento, silencio dulce, en cuanto debajo escuchas de dosel augusto, del músico Jayán el fiero canto. Alterna con las musas hoy el gusto, que si la mía puede ofrecer tanto clarín, y de la fama no segundo, tu nombre oirán los términos del mundo. Y comparemos con el carácter apolíneo, con las us, con las os, con no tantos diptógamos, no tantas, por ejemplo, el atento, silencio, dulce, ¿vale? En la segunda sería templando pula en la maestra mano el generoso pájaro su pluma, o tan mudo en la alcándara que en vano aún desmentir el cascabel presuma. Tascando, incluso cuando decimos cascabel está cantando. Tascando haga el freno de oro cano, del caballo andaluz la ociosa espuma, gima el lebrel en el cordón de seda, y al cuerno al fin la cítara suceda. Muy bien, entonces veis un poco que lo que está haciendo Góngora, yo creo que la idea principal es lo que hemos dicho así, que me salía en inglés, y este gran Hermano Caldera lo que ha dicho es que se trata de una declaración programática. ¿De acuerdo? Esto es está estableciendo una poética, haciendo el poema mismo, estableciendo las tres primeras estancias de una manera que cada una de ellas refleja tres aspectos fundamentales de la innovación que supone este poema. Y lo dejamos aquí.